Que Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. Hoy quiero hablarles de la importancia de tener un corazón limpio. La Biblia nos habla de varios personajes que cruzaron desiertos y momentos dificilísimos porque tenían el corazón limpio y porque estaban entendiendo tus propósitos a cabalidad. El libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La verdad que si la Biblia solo tuviera este versículo y nada más, creo que nuestro anhelo sería mantener nuestro corazón limpio. ¿Y cómo es mantener un corazón limpio? Es alejarlo de toda cosa del mundo, de la carne y de las tinieblas. Todos los días vienen pensamientos, tentaciones, situaciones difíciles. Y todos los días nosotros tenemos el poder de Jesús para echar fuera esos pensamientos. Dice la Biblia que llevemos cautivos esos pensamientos a Cristo Jesús. Porque cuando tenemos el corazón limpio, vemos la obra de Dios y nos podemos unir a la obra de Dios. Jesús dijo: donde yo esté, ahí estarán mis servidores. ¿Alguien leyó eso por si acaso? Unos 3 creo que han leído. Pero dice la Biblia que Jesús declara: donde yo esté, estará mi servidor. ¿Dónde están los servidores de Cristo? Ok, entonces necesitamos saber dónde está Cristo, necesitamos ver la obra de Dios sobre la tierra, y para eso necesitamos el corazón limpio, porque los de limpio corazón verán a Dios. ¿Se ha dado cuenta que a veces Dios está obrando y de alguna manera lo invita a usted a que se una a trabajar en eso? Cuando alguien viene a Cristo, Dios usa a un cristiano dispuesto para que vaya y le predique y lo ayude a encaminarse en las cosas de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, nos habla del propósito de la iglesia de Cristo, es decir, dar a conocer las buenas nuevas que Jesús trajo al mundo y mostrar la victoria sobre la oscuridad del pueblo cristiano. El pueblo cristiano nació para vivir de victoria en victoria, mas el cristianismo liviano y sencillo nos hace vivir de derrota en derrota. Usted ha sido llamado a ser victorioso. No ha sido llamado a vivir de derrota en derrota. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Está en amén. Yo soy la iglesia. Amén, pastor, usted es la iglesia. Ah, ya. Yo soy la iglesia. ¿Cuántos pueden decir yo soy la iglesia? Ok, usted es la iglesia y a usted se le ha encargado que dé a conocer, escuche bien, la multiforme sabiduría de Dios. Uy, significa que me tengo que hacer sabio. Amén. Usted tiene que vivir con sabiduría. Y esa sabiduría multiforme, es decir, que tiene muchas manifestaciones, debe ser dada a conocer por la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Usted sabe de qué está hablando esto? Cuando habla de los principados y potestades en lugares celestiales, significa los demonios que pululan en el aire tienen que saber que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y que Jesucristo está con nosotros y que no puede con nosotros.
Mire qué interesante. Ah, no, yo pensaba que era de hacer una oración y llevo la vida igual que antes. No, una oración no es lo que Cristo quiere de usted. Cristo quiere mucho más que una oración de usted. Cristo quiere que usted muestre su gloria, muestre la luz que Él lleva, mejor dicho, que Él ha puesto en nosotros. La victoria contra las tinieblas, es decir, contra los demonios. ¿Cuántos han sentido actividad demoníaca en su vida? No, no han sentido. Uy, qué santos que son. Usted está tranquilo, está trabajando y de pronto comienzan pensamientos sucios a meterse en su cabeza. Y usted está de lo más tranquilo. Entonces usted, que es cristiano, discierne, eso no es de Dios. Es porque el diablo está por ahí y le tiró una flecha y se la metió aquí. O por acá. Yo no sé dónde, pero igual se la mete en la cabeza. Lo importante es que usted discierna y diga, yo no acepto esos pensamientos. La Biblia dice que llevemos cautivos esos pensamientos a Cristo. Y usted, entonces, vence contra la oscuridad. Entonces las tinieblas dicen, ahí, se perdió ese cliente, no me sirve. Pero uno que dice, uy, qué bonito, uy, sí, uy, el pecado, lo de aquí. Porque el pecado se presenta guapísimo, decía mi Jackson ayer, ¿verdad? El pecado no es que se presenta como una cosa fea, se presenta como algo atractivo para la carne, pero no para el espíritu, porque el espíritu es contrario a la carne. Y el espíritu discierne, cuando usted está lleno del espíritu, usted discierne que ese pensamiento no es espiritual y que es carnal, y que lo carnal se quedará en este mundo, pero lo espiritual es lo que Jesús rescata para su reino. Entonces usted debe tomar una decisión todos los días. Hay mujeres que están tranquilas, cocinando, no sé cuánto. Uy, Lucrecio se fue a trabajar. ¿Se habrá ido a trabajar? No estará con esa que yo conozco. ¿Sí me explico? Y comienza esos pensamientos. Y cuando llega el hombre, le hace la vida imposible. Si el hombre siempre se estaba trabajando, ¿no? ¿Verdad? Puede pasar eso. Porque la mujer se dejó vencer de los pensamientos. O el hombre está trabajando y dice, uy, mi mujer está sola, capaz que se metió un ratón. Sí me explico. Hay miles de formas en que el enemigo nos ataca, pero usted tiene que mantenerse incólume, debe mantenerse firme y decir, yo creo que Jesucristo es mi Señor y que Él guarda mi vida y mi familia y mi matrimonio. Y eso es lo que usted debe vivir. Ninguna otra cosa. La victoria contra las tinieblas no viene de nuestra inteligencia, de nuestra fortaleza o habilidad. Viene de la multiforme sabiduría de Dios y de la potencia, escúcheme bien, y de la potencia del amor de Dios. La potencia del amor de Dios es imbatible. La iglesia debe tener claro que Dios nos llama a cumplir nuestra misión con la sabiduría que viene de Dios. Dios nos dio una misión a través de Cristo. Cristo dijo, os envío como ovejas, ¿entre qué? Entre lobos. Mire, a veces algún lobo se tiene que convertir. Y yo le voy a decir que usted antes era como un lobito. Porque antes estábamos en tinieblas, ¿verdad? Pero el Señor nos cambió de lobos a ovejas. Pero mientras usted le está predicando a un lobo, sigue siendo lobo. Y ese lobo también te puede predicar las cosas del mundo y sacarte del reino. Entonces Jesús dice, os envío como ovejas entre lobos. Sean prudentes y sencillos. Mire la palabra que usó el Señor. Sencillos, o sea, humildes, tranquilos.
sin vanidad, sin ninguna cosa, porque en eso nos enreda el enemigo y nos da 3 vueltas, y cuando nos damos cuenta nos despertamos a 3 cuadras. Y decimos, pero si yo iba avanzando y ahora estoy 3 kilómetros atrás. Usted necesita cambiar su forma de vivir. Todo cristiano ha sido llamado a vivir sabiamente en medio de un mundo hostil y adverso. Nuestra victoria es segura cuando se fundamenta en el amor que Dios ha puesto en nosotros. En el libro de Efesios, Pablo siempre está insistiendo, y a continuación de lo que le leí, en Efesios 3, 16, 17, en la versión Dios habla hoy, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. ¿Por medio de quién? ¿Cómo está su relación con el Espíritu de Dios? El cristianismo se está decayendo porque estamos olvidando que nuestra relación con el Espíritu Santo es lo primordial en nuestras vidas. Usted debe pedirle a Dios, consciente e intencionalmente todos los días: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Pídale perdón por sus pecados todos los días, pero pídale que lo llene de su Espíritu Santo, porque entonces las cosas son diferentes. Dios se lo va a dar a todo el que se lo pida, no a unos cuantos. No, ese a mí que me lo va a dar, eso nomás le da a los de aquí, a los de allá. No, Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no tiene preferidos. Dios nos ama a todos por igual. O sea, arrepentido y humillado ante Él. Sigue diciendo el apóstol Pablo, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento ¿de qué? De sus vidas. O sea, todo lo que usted haga debe tener el sabor del amor. Si su vida no tiene amor, usted no es nada. Dice también Corintios 13, 1 Corintios 13. El salmista David, el rey David, escribió esto. Salmos 18, 32. Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién nos da poder? Ok. Y quien hace perfecto mi camino. ¿A qué se refiere con hacer perfecto mi camino? A que usted lleva una vida noble, una vida diferente. Otra versión dice: Dios es el que hace intachable mi conducta. Escuche. Dios es el que hace intachable su conducta. Usted no es el que hace su conducta. Es Dios. No tenemos que mostrar buena conducta. Nuestra buena conducta es producto del trabajo de Dios en nosotros cuando nos sometemos a su señorío. Cuando usted respeta a Dios y usted dice: tú eres mi Señor y yo te voy a obedecer. Todo lo que dice tu palabra es mi ley. Cuando usted habla así y vive así, su buena conducta fluye. No es que usted tiene que: ay, me voy a portar bonito ahorita. Eso no sirve para nada. Eso es hipocresía. Lo lindo es que usted sea espontáneamente agradable, de buena conducta, porque el Espíritu Santo está guiando su vida. Todo lo bueno que hay en nosotros es obra de Dios y punto. No esté buscando: sí, pero esto es algo que yo hice. No busque eso. Porque toda la gloria es de Dios. Y Él no la comparte con nadie, lo dice en su palabra. Necesitamos aprender de la palabra de Dios y examinarnos si le hemos cedido a Dios el primer lugar
o si se lo estamos peleando. Hace años yo leí un librito donde dibujaba un corazón y en ese corazón había un trono. Y entonces en el trono decía yo. Pero cuando se convertía a Cristo, en el trono decía Cristo. O sea, en el trono de su corazón debe reinar Cristo. Usted debe vivir como Cristo dice, no como a usted le parece. Por muy sabio o inteligente que usted se crea, nunca superará a Dios. Siempre debemos vivir en esa humildad. Pero si nos quejamos todo el día, si criticamos día y noche, si la amargura nos domina, si dejamos que malos pensamientos se estacionen en nuestra mente, si tener fe se nos hace difícil, tenemos un problema. Porque hay ocasiones en que usted le dice, pero confía en el Señor. Y dice, no estoy seguro. Eso ya es del diablo. El diablo ya ha hecho un trabajo ahí. Y usted tiene que aprender a salir adelante. Recuerdo que una hermana estaba pasando hace varios años una situación familiar muy difícil. La verdad era algo que se veía irreversible. Y ella me pidió que oráramos juntos. Entonces le dije que está bien, que yo me comprometía a orar. Era un problema muy difícil, créanme, una cosa muy grave. Algo que usted dice, si ya pasó esto, ya no hay vuelta atrás. Y yo oraba y sentía que Dios me decía, lo voy a resolver. Entonces la hermana me llamaba y me decía, ¿qué le ha dicho el Señor? Me ha dicho que lo va a resolver. Pero ¿cuándo? Decía la hermana. Ya estoy cansada de esperar. El Señor lo resolverá en su momento. Y me llamaba. Y un día me llamó a las 6:30, creo 7 de la mañana, no lo sé. Enojadísima. Y dijo, yo ya no voy a esperar más. Y le dije, hermana, tenemos que esperar. Nosotros no nos mandamos, Él nos manda. Yo ya me cansé. Y me dijo, bueno, ¿y entonces qué le ha dicho hoy día el Señor? Imagínese. Oiga, y como un flash, así vino a mi cabeza, que ese día se iba a arreglar el asunto. Y le dije, hoy día lo va a resolver el Señor. ¿Hoy día? ¿Eso le dijo el Señor? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y dijo, bueno, ojalá sea así. Y cerró. Estaba muy desesperada. Y uno a veces tiene que comprender a la otra persona. Porque una cosa es estar fuera del problema y otra cosa es estar dentro. Y uno tiene que tener compasión. Y yo no le dije, oiga, no me trate así. O sea, me explico. La idea era ayudar a salir a la persona. Total es que Dios resolvió ese problema ese día en la noche. Cuando esa hermana vio la gloria de Dios, ya no me llamó por teléfono, me vino a ver y me vino a dar un abrazo y a glorificar el santo nombre de Dios. Porque sabe una cosa, Dios siempre está con nosotros. Es su promesa y Él no va a cambiar. Cuando nosotros dejamos que la falta de fe, que la amargura, que la queja y todo lo que estábamos diciendo nos domine, estamos retrocediendo en nuestro caminar con Dios. Estamos renunciando al poder del amor que Cristo ha puesto en nosotros. Se podría decir que estamos muriendo de sed junto a la fuente, porque si tenemos a Cristo y no esperamos en Él, es como si lo estamos despreciando o estamos diciendo, si no es en mi tiempo, no me importa. Pero no es en tu tiempo, siempre es el tiempo de Dios. Porque Dios conoce mejor los tiempos que tú y que yo. Cuando no tenemos fe, cuando actuamos así, como digo, amargándonos, quejándonos,
y todas esas cosas, lo único que hacemos es dar mal testimonio al mundo. Por eso el mundo no respeta al cristiano de hoy. Nos llaman fanáticos porque no ven contundencia en nuestra fe. Y yo quiero hablar de eso porque la fe de nosotros debe tener contundencia, debe tener obras, frutos de la fe. Ahora, antes de pasar a ese tema, quiero dejar claro que cuando en el versículo de Efesios que leímos, dice que Cristo vive en sus corazones, o sea, que Cristo viva aquí, no significa que usted tiene una foto y se la pone aquí y dice ya, Cristo vive en mi corazón. No, no se trata de eso. Ni se trata de que usted proclame que Cristo vive en su corazón. No, se trata de vivir con honestidad sus enseñanzas. Todo lo que Jesús ha dicho lo tenemos que vivir con honestidad. De hecho, hoy día la prédica dice, bienaventurados los de limpio corazón. Esa es la palabra de Jesús. Entonces usted debe vivir con un corazón limpio. Bienaventurados los pobres de espíritu, también dice. Eso también es humildad. Bienaventurados los que anhelan la justicia, porque un día se van a saciar de esa justicia. Así es que nosotros debemos esperar en Dios. Se trata de imitar los pasos de Jesús sobre la tierra, de creer en Él cualquiera que sea la circunstancia, de mostrar la grandeza de su poder al transformarnos en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han recibido una transformación en su vida? ¿Por qué no le podemos contar a la gente eso? ¿Sabe? Es lindo cuando la gente lo conoció a usted en la otra vida, o sea, sin Cristo, y lo ve ahora con Cristo, y no se cansa de mirarlo a la cara y decir, ¿a qué hora cae este? ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me está engañando? ¿Sabe? Ahora poco hubo, ahí donde yo tengo la oficina, hubo un problema en ese edificio. Y yo realmente no me había relacionado con los condóminos ahí. Pero uno llegó y me dijo, vecino, quiero contarle una cosa que dice acá, y alzaba la voz y todo, y estaba violento. Y le dije, está bien, pero cálmese, hábleme con tranquilidad, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Solo le dije eso nada más y se apachurró. Y comenzó a hablar ya más tranquilo. Y desde ese día lo he visto unas 8 o 10 veces y me ve como bicho raro así. No sé qué es lo que está pensando, pero yo me doy cuenta que para él yo soy un bicho raro. Y sabe que usted no se preocupe que lo vean como bicho raro. Significa que Cristo vive en su corazón. La iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que Jesús dejó sobre la tierra, era una iglesia temida y admirada por la comunidad. La iglesia primitiva obedeció a Dios y llenó de cristianos a su enemigo, el Imperio Romano. Usted sabe que no había enemigo más grande de la iglesia que el Imperio Romano. El Imperio Romano perseguía a los cristianos, los mataba, los tiraba en el circo romano para que las fieras se los coman. ¿Y sabe cómo los cristianos llenaron el Imperio Romano? De creyentes. Con amor. No usaron las mismas armas que los romanos, usaron el amor, la potencia del amor de Dios. En el IV siglo a Roma no le quedó otra opción que decir somos cristianos. Lastimosamente, ahí nació la iglesia católica, apostólica y romana. Pero Jesús no vino a hacer una iglesia romana, vino a ser la iglesia de Cristo.
Él dijo, yo edificaré mi iglesia, no la de Roma. Así que yo soy de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son de la iglesia de Cristo? Esa es la diferencia. Pero la iglesia primitiva, en cierta forma, conquistó a la potencia mundial a través de la fe y el amor de Dios en sus vidas. Hoy no podemos lograr ni siquiera que la corrupción de los gobiernos de turno sea extirpada de nuestra nación. Ni siquiera hemos logrado que nuestro país se vuelva cristiano. Pero lo podremos lograr. Lo podremos lograr. ¿Qué tal si nos proponemos en esta mañana eso? ¿Qué tal si decimos, si otros no quieren, nosotros le vamos a servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos? Había una vieja canción que decía, aunque otros adoren a otros dioses, yo alabaré el nombre de Jehová. ¿Sabe una cosa? No importa lo que otros digan, usted y yo podemos ponernos de acuerdo en que este país será para Jesucristo. Y si nos empeñamos y si vivimos como la iglesia primitiva, si desarraigamos de nuestro corazón todo el pasado que nos atormenta, toda la cultura que nos quiere influenciar, y comenzamos a vivir en la cultura de Cristo, este país será para Cristo. Necesitamos crucificar nuestro yo y dejar que Cristo reine en nuestras vidas. Eso hicieron los primeros cristianos. Renunciaron a sí mismos y dejaron que Cristo viva. Cuando Cristo vive en nuestros corazones, la cosa es diferente, hermanos. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios, queremos pelear su batalla. No, Él quiere pelear nuestra batalla. Y déjelo, porque Él es el que gana siempre. Mire lo que pasaba con los primeros cristianos. Hechos 2, 42 y 43. Dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que esta palabra preciosa del Nuevo Testamento la guardaban en su corazón, la vivían día y noche, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No es que usted llega a la iglesia y dice, a ver, voy a saludar a mis panas. Aquí no es así. Este no es un club, esta es la iglesia de Cristo. Y aquí todos somos hermanos, sin distinción de nada, y todos debemos abrazarnos y amarnos y saludarnos, porque Dios nos ha juntado como su familia. Como hoy hemos orado por los hermanos que se han bautizado y que ahora forman parte de esta familia, pero no como un sector de la iglesia, sino como parte de la familia. Dígame usted que es padre o madre, ¿usted haría que un hijo suyo se sienta mejor que otro? Asimismo, Dios nunca va a querer que uno se sienta mejor que el otro o que el uno desprecie al otro. Eso no puede pasar en la iglesia de Dios. Dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan se refiere a la comunión en Cristo Jesús. Y en las oraciones hacían reuniones para orar. ¿Cuántas reuniones para orar usted ha liderado? Algunos de ustedes dicen, voy a decidir que en mi casa se ore el día jueves de noche. Silencio en la sala. Porque ¿sabe qué? Nos estamos olvidando que una iglesia que no ora no supera las circunstancias. Necesitamos orar. Necesitamos juntarnos para orar. Sí, para comer de vez en cuando, pero para orar lo más que pueda. Pues nos gusta ir, vamos a la comida criolla. Ahí sí, está bien que vayan a la comida criolla, pero vaya a la oración, a la búsqueda de Dios. Dice,
y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, la palabra de Dios es clarísima. Está hablándonos de esta vida nueva en Cristo Jesús. El apóstol Pablo continúa escribiendo del versículo 18 al 21, para que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren colmarse de la plenitud de Dios? ¿Cuántos realmente anhelan que Dios viva y retumbe en sus corazones? Eso es lo que está diciendo aquí, cuando conocemos el amor de Dios. Y el amor de Dios lo conocemos cuando lo practicamos en todos los momentos de nuestra vida. Hoy Dios nos está llamando a vivir con amor, iglesia. Esa es la forma en que mostramos a Cristo. No hay otra. Y ahora dice el apóstol Pablo, gloria sea a Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. En la iglesia porque es donde se manifiesta la gloria de Dios. Y en Cristo Jesús porque en cada una de las personas que han venido a Cristo está la gloria de Cristo. Dios nos ha bendecido de una manera sin igual. Nos ha permitido ser templos de su Santo Espíritu para que el motor de nuestras vidas sea Cristo, el amor de Cristo. Que todo lo que vivimos, hagamos, pensemos o hablemos tenga ese amor de Cristo como sello de nuestras vidas. Su poder actúa en nosotros y por medio de nosotros. Y la esencia de su poder es el amor. Hermanos, no hay cosa más poderosa en este mundo que el amor. No, pastor, yo he escuchado que hay una bomba que destruye hasta el planeta. Para los destructores, eso es lo que manda. Pero para los edificadores, el amor de Cristo es lo que manda. Y el poder real sobre la tierra es el amor de Cristo. Un hombre que menciona la Biblia, llamado José y apodado Bernabé, él es un ejemplo de lo que un cristiano debe vivir sobre la tierra. Él era conocido como el compañero de Pablo. Fíjese qué humilde este hombre, que era conocido como el compañero de Pablo, aunque él realmente era el mentor de Pablo. Él fue el mentor, es decir, él fue el que condujo el ministerio de Pablo. Bernabé era compasivo y generoso. Y quiero que le preste atención a la vida de este hombre, porque puede cambiar su propia vida. Hechos 4:34 al 37 dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, o sea, en la iglesia primitiva, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El corazón de Bernabé estaba lleno de compasión. Compasión por los necesitados, por aquellos cuyas necesidades pueden ser satisfechas por el amor de Dios. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el mensaje de Jesucristo, una gran multitud creyó, pero en medio de ellos había gente muy pobre, muy necesitada. Entonces, los que más tenían ayudaban a los que no tenían,
hasta llegar al punto de no haber ningún necesitado entre los discípulos de Jesús. Mire, se buscaba el bienestar general de la iglesia, no se buscaba el bienestar propio, como en el siglo XXI. Pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos de Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Para nosotros, esta escritura sigue siendo nuestra ley. Pero para los del mundo no. Nosotros no podemos vivir como los del mundo. Bernabé tenía una propiedad, posiblemente aparte de su casa, y la vendió para compartir con sus hermanos en la fe. Posiblemente su generosidad rebasó la de los demás, porque esto quedó escrito en la Biblia. En ese tiempo muchos hacían eso, pero debe ser que la heredad que dio Bernabé para la iglesia fue algo muy grande, y entonces quedó escrito porque realmente este Bernabé, hijo de consolación, sí que era un consolador también. Así como se compadeció de los pobres, también se compadeció de Pablo. Pablo había sido un perseguidor de los cristianos, pero se había convertido a Cristo. Cuando se convirtió a Cristo, nadie le creyó. ¿Le ha pasado que cuando usted le dice a alguien que usted se ha convertido, le dice, ah, sí, y ahora cuéntame una de vaqueros? ¿Le ha pasado o no? Mi hermana, cuando me convertí, me dijo, después de 3 meses se te pasa esa novelería y vas a ser el mismo de antes. Claro, han pasado más de 2 décadas y ella ha seguido viendo el testimonio, pero así es la gente te quiere desanimar. Cuando Pablo se convirtió, ni los cristianos querían verlo, porque creían que no se había convertido y que era una jugarreta del perseguidor. Parece que Pablo se convirtió entre el 35 y 38 del primer siglo. Pero Bernabé no vio al viejo Pablo, no vio a Saulo de Tarso, vio al Pablo que Dios estaba construyendo para su gloria. Y entonces lo ayudó en su ministerio. Lo introdujo en el cuerpo de Cristo. Bernabé tenía visión de cuerpo. Es decir, él no se veía solo, él se veía con sus hermanos. ¿Cómo se ve usted? ¿Nos vemos como hermanos? ¿Nos vemos como una familia? ¿O cómo nos vemos? No, yo hago mi cristianismo a mi manera. O todos somos hijos de Dios. Y todos somos familia de Dios. Eso es lo importante, vernos de esa manera. Bernabé tenía visión de cuerpo. En Hechos 11, del 25 al 26, dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé era un hombre extraordinario, sencillo, de perfil bajo, pero de profundo accionar en las cosas de Dios. Él vio en Pablo un potencial y lo desarrolló. Y no solamente que fue un gran evangelista, porque Bernabé fue un gran evangelista, déjenme decirle. Ahora, usted puede pensar, bueno, Pablo predicaba y se convertía. Cuando Bernabé predicaba también, porque la Escritura lo dice, ya mismo lo vamos a chequear. Él era un gran evangelista, pero tenía su corazón consagrado a Dios. ¿Cuántos pueden decidir en esta mañana consagrar su corazón a Dios? Eso es lo que necesitamos decir: Señor, este corazón es solo para ti y se acabó. Y no voy a dejar que nadie más penetre aquí. Bernabé tenía el corazón consagrado para Dios. Bernabé sirvió para identificar los dones que el Espíritu Santo había derramado sobre la iglesia. Por eso promovió el ministerio de Pablo, porque él estaba en contacto con Dios. Él escuchaba a Dios y Dios le dijo: ese
tiene que ser levantado. Y Bernabé lo levantó. Pero también Bernabé levantó a Marcos el evangelista. Es decir, dos escritores de la Biblia, dos hombres que Dios usó para que escriban el Nuevo Testamento, una buena parte del Nuevo Testamento, fueron levantados por Bernabé. Alguien que posiblemente usted por primera vez escucha su nombre, pero era un héroe de la fe, porque no buscaba cosas para sí, sino para Dios. En Antioquía se derramó una unción poderosa sobre unos hombres de Chipre y de Cirene que habían ido a predicar allá. Y Dios mostró su gloria armando una iglesia donde no había uno solo de los apóstoles. Simplemente eran cristianos que creían en Jesús y que predicaban su palabra. Había una unción maravillosa ahí. Bernabé vivía una unción como la de esos hombres. Él no buscaba réditos personales. Y esos hombres de Chipre y de Cirene no están registrados con sus nombres en la Biblia, pero todo el mundo sabe que Dios ahí derramó su bendición. ¿Sabe qué? Aquí tenemos que glorificar el nombre de Jesucristo y nada más. Aquí usted nunca verá esta iglesia del pastor ni sé cuántos. No, las iglesias no son de ningún pastor, son de Cristo. El pastor es el que lleva el rebaño. Eso es lo que debemos entender. Cuando usted renuncia, cuando usted mengua, Él crece. Esa es la idea. Bernabé figura al inicio de la narrativa de Lucas como el principal en el primer viaje a Chipre, el primer viaje misionero. Pero después de eso, el que figura como en primer lugar es Pablo. Pero eso no molestó a Bernabé, quien con seguridad se regocijaba de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo y se sentía agradecido de haber sido un instrumento para el ministerio de Pablo. De igual manera, esos hombres de Chipre y de Cirene nunca reclamaron nada para ellos. Se sintieron beneficiados al ver la gloria de Dios y al ver fruto de Dios a través de sus vidas. El nivel de sumisión de estos hombres de Chipre y de Cirene que estaban en Antioquía, su nivel de sumisión a Bernabé y a Pablo, que eran siervos de Dios, hizo que esta iglesia sea reconocida como la mayor impulsora del cristianismo en el primer siglo. Usted sabe que Pablo hizo 3 viajes misioneros. Seguramente ha leído sobre eso. Pero esos salieron de esa iglesia. Una iglesia que no fundó ninguno de los apóstoles, que Dios lo hizo a propósito para que vean que su gloria está en los siervos y siervas que se someten a Él. Y eso es lo que debemos ver nosotros también. Pablo reconoció el valor de Marcos también, el evangelista. Y aunque Bernabé reconoció el valor de Marcos y lo levantó, luego fue el gran evangelista, pero luego al final, después de muchos años, Pablo dice, sí, mándame a Marcos porque me es útil para el ministerio. O sea, reconoció que él se había equivocado porque él, después de que Marcos tuvo una debilidad en algún momento y se regresó en un viaje misionero, Pablo lo desechó. Pero luego, Pablo mismo reconoció que Dios estaba obrando a través de Marcos. Marcos fue un hombre extraordinario, aunque de muy perfil bajo. Y Pedro, el apóstol Pedro, lo llamaba mi hijo. Bernabé estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire Hechos 11, del 22 al 24, dice así, estoy leyendo hacia atrás. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Eso le dio fuerza para obrar con tanto amor y sencillez, teniendo como su mayor recompensa aquí en la tierra ver vidas transformadas por la salvación de Dios en Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo escogió a él y a Pablo para el viaje misionero, por la sensibilidad que ellos tenían en el corazón para escuchar la voz de Dios. La fe de Bernabé tenía su raíz en el servicio a Dios. Él era un levita. Si usted recuerda, los levitas eran los que le servían a Dios en el templo, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los levitas? Somos todos aquellos que Dios ha escogido como discípulos de Cristo para que le sirvamos en su plan de redención. Nosotros somos los llamados en esta época a servirle a Dios de todo corazón. Bernabé fue un digno discípulo de Cristo. Era un hombre sencillo, de brazos abiertos, preocupado de no ser tropiezo para ningún nuevo creyente, dispuesto a servir sin restricciones, totalmente dispuesto a levantar discípulos. Bernabé confiaba en la dirección de Dios más que en sus propias ideas. La grandeza de una persona radica en la pureza con que vive su fe, no en la oquedad de sus propias palabras. No se trata de hablar mucho o de buscar un aplauso a cada instante. Se trata de vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Cuando alguien te escucha hablar de Cristo, puede percibir tu fe en Él, y eso lo va a animar a buscar a Dios. Jesús dijo: id y haced discípulos. Eso fue lo que entendió Bernabé y se dedicó a hacerlo. Punto. ¿Qué entendemos nosotros cuando dice id y haced discípulos? No entendemos lo mismo. Debemos entender lo mismo. No sabemos cuántos discípulos tuvo Bernabé, pero sí sabemos que un apóstol y un evangelista que figuran en la Biblia fueron sus discípulos. Usted y yo necesitamos vivir nuestra fe con convicción. Debemos renunciar a cualquier cosa que no agrade a Dios, a cualquier cosa que no le dé la gloria a Dios. Necesitamos dejar de lado el cristianismo light que se ha metido en el mundo. Mejor dicho, desde el mundo a la iglesia. Se ha visto que hay una canción que hace unos meses fue muy famosa, que Despacito, que ni sé qué. Entonces, unos hermanitos la cantan con otra letra, como diciendo: esta es la forma cristiana. No cojas del mundo nada. Si Dios nos ha dado creatividad a nosotros también, ¿o no? ¿Por qué tenemos que coger las cosas del mundo? Nosotros ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es que se me queda pegado el platino a veces. Ese es el problema. Hermanos, necesitamos volver a los principios poderosos de la palabra de Dios, confiar en ellos y ser siervos que con la guía del Espíritu Santo traigamos fruto abundante al reino de Dios. Yo no sé cómo sienta usted. A mí me da un gozo enorme saber que un hombre que se dedicó a vivir para Dios, que no puso ningún pretexto para obedecer los mandatos de Dios, llegó tan hermosamente alto en el servicio a Dios, porque tomó esta palabra y la vivió. No estuvo de acuerdo a las palabras de la época. No es que ahora uno dice esto y mañana dice otra cosa. No será la cuántica del presidente la que nos lleve adelante, será la palabra de Dios.
Aparecerán líderes y dirán cualquier cosa, pero el Señor dice: mantente fiel a mi palabra y Él obrará en nuestras vidas. Yo no sé si alguno de ustedes quiere consagrar su vida al Señor en esta mañana, que significa: no se la voy a dar a ningún otro que no sea Jesucristo. Eso significa consagrar. Si usted quiere consagrar su vida, póngase de pie y oremos juntos. Señor, ayúdanos a vivir de una manera diferente, de una manera nueva, de una manera santa. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nuestras vidas tengan el sabor de tu presencia, Señor. Padre, nos admira la vida de Bernabé. Cuánta humildad y cuánta sencillez, cuánto amor y cuánto fruto. Y tú nos has llamado para que llevemos fruto. Y tú nos has dicho que por nuestro fruto nos conocerán. Señor, sabemos que tú te gozas en hacer milagros y señales a través de tu iglesia, pero cada vez son más escasos, porque el mundo ha ido ganando terreno en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy día queremos pedirte perdón por eso, Señor. Queremos renunciar a todo engaño de las tinieblas, a toda idea que nos haga sentir que debemos entrar en la onda del mundo. Nunca más vamos a hacer eso, Señor. Nunca más vamos a dejar que nos seduzcan la fama, la fortuna, el placer del mundo. No, Padre, no queremos vivir así. Queremos ser honestos, sencillos, íntegros delante de ti. Y queremos vivir para darte la gloria, Señor. No queremos vivir para otra cosa que no sea ver tu nombre alto y exaltado, Jesús. En esta mañana, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu descienda sobre nuestras vidas. Te suplicamos en el nombre de Jesús que esta iglesia sea llena de tu presencia, Señor, y que ríos de agua viva corran dentro de nosotros y nos impulsen a proclamar tu grandeza, a proclamar tu poder, tu misericordia, y a que la gente vea en nosotros tu amor personificado, Señor. Que no sean simples palabras nuestras, ni de vana sabiduría como hablaba el apóstol Pablo, sino que sea tu poder y tu palabra la que convenza de juicio y de pecado a este mundo, y tú nos uses a nosotros, Señor, como una familia completamente sanada para gloria de tu nombre, la familia de Dios. Señor, bendice Alto Refugio, bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada líder, a cada ministro, a cada pastor, a cada niño, a cada joven. Señor, haz de nosotros un pueblo lleno de poder, lleno de humildad y sobre todo lleno de ese amor tan poderoso que tú has depositado en nuestros corazones. Porque anhelamos ver tu gloria, Señor. Anhelamos ver el fruto de tu rescate en nuestras vidas, rescatando a otros para tu reino. Señor, hoy nos proclamamos consagrados a ti voluntariamente, Señor. Te entregamos nuestro corazón. Haz con nosotros como bien te parezca, Señor. No queremos vivir más de acuerdo a nuestros pensamientos, sino a los tuyos, porque son más altos y maravillosos y llenos de buenos frutos. A ti sea, Señor, todo honor y gloria
en el nombre de Jesús. Amén.